Detective Conan, caso cerrado de Fuego y Agua 21:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Conan despertó lentamente en su cálida atmósfera, al ritmo de los latidos de un corazón. Sentía como si durmiera en una nube. El niño intentó abrir los ojos, pero seguían pegados, así que se concentró en todo lo que le rodeaba. Alguien yacía a su lado, rodeándolo con un brazo, y Conan tenía la frente apoyada en su pecho. Kid, sonrió el detective, pues aún podía oler al ladrón, y movió la cabeza para escuchar mejor su corazón. El ladrón respiraba lenta y profundamente mientras dormía, y Conan no esperaba que despertara pronto. Kid llevaba mucho tiempo despierto y probablemente lo necesitaba. De repente, Conan se dio cuenta de lo que hacía y se quedó paralizado. En realidad, estaba abrazando a un ladrón buscado internacionalmente y, en realidad, estaba usando su estado infantil para ese único propósito. Un ladrón que podría o no trabajar para alguien más, que podría querer poner sus manos en Pandora. Conan sabía que Kid siempre sostenía el diamante que robaba a la luna. Pandora se volvía roja con la luz. Necesitaba preguntarle a Kid, necesitaba saber si Kid realmente era un criminal de verdad y no un mago excéntrico que solo quería traer un poco de maravilla al mundo. ¿Por qué sentía que necesitaba saber esto con tanta urgencia? ¿Por qué demonios se sonrojaba? Conan quiso negar con la cabeza, pero no quería molestar al ladrón, que después de todo se había encargado de él 2 veces. El detective se relajó mientras escuchaba los latidos del corazón y se obligó a no pensar en nada. No podía pensar en Ran, Pandora, su propia muerte, Kid, la persecución interminable de la organización negra o la cura que parecía no existir. Mientras Conan intentaba no pensar, oyó el canto de un pájaro al volar y se giró con cuidado, dándole la espalda al ladrón. La paloma aterrizó frente a él, arrullando, y lentamente movió la mano hacia el sonido. La mano de Conan tocó suavemente la pata de un pájaro y sonrió mientras comenzaba a acariciarlo. ¿Es Michi-chan? Susurró en voz baja para no despertar al ladrón dormido. El pájaro batió las alas y desapareció. Conan se sintió un poco decepcionado por un momento, pero el pájaro aterrizó justo debajo de su barbilla, lo que le facilitó acariciarlo, y sonrió. Conan se durmió varias veces y disfrutó de que la paloma pareciera saber cuándo dormía y cuándo no, porque cada vez que despertaba, volaba hacia él desde cualquier lugar de la habitación donde estuviera. No tenía ni idea de la hora, pero no le importaba. El niño se durmió y despertó con la cara hundida en el pecho de Kid. El corazón del ladrón se le había acelerado y sus brazos se crispaban ligeramente. Estaba soñando y probablemente despertaría pronto. Kid se incorporó de golpe, se sentó y respiró hondo. Suspiró al caer de nuevo en la cama y la paloma volvió a salir volando. ¿Pesadilla?, murmuró Conan, hundiendo la cara en la ropa de Kid. No, salté de un edificio y me di cuenta de que olvidé mi planeador. Casi caí al suelo, rió el ladrón mientras el ave aterrizaba encima de él y comenzaba a acariciarla. ¿Te desperté?, añadió rápidamente, y Conan negó con la cabeza. No, ya estaba despierto y sigo sin poder abrir los ojos. Siento como si me hubieran echado un montón de arena, suspiró. Tengo hambre, ¿qué hora es? Rió el ladrón y cogió algo. Bueno, parece que dormimos un poco más, es la 1. ¿Qué desayuno, almuerzo o brunch quieres?, se preguntó Kid, estirándose. Lo que sea, está bien, respondió Conan mientras el pájaro volaba hacia él y comenzaba a tirarle del pelo. ¿Te parecerás a mí si dejas que Michi te haga un nido?, rió Kid y llamó al servicio de habitaciones. ¿Te pareces a ti, eh? Sonrió Conan. El ladrón había cometido un desliz. Anoche dijiste que soy raro, empezó Conan mientras Kid lo sentaba en un sofá y le ponía la comida en una mesa frente a él, pero tú eres el realmente raro. Oyó a Kid reírse entre dientes mientras estiraba los brazos para buscar la comida que tenía delante. Robas y luego vuelves. ¿Por qué? Le agarró las manos con cuidado y las llevó a la comida. ¿Eres el detective, no deberías averiguarlo?, preguntó Kid con voz alegre, pero algo oculto. Conan estaba seguro. ¿Trabajas para ellos y quieren algo específico?, dijo el niño con calma, y Kid empezó a toser. Parecía que se había tragado algo. Tenía razón. Eso no sirve de nada, murmuró Conan con tristeza, y empezó a comer. Jamás trabajaría para ellos. Gruñó Kid, furioso. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo sabes siquiera de ellos?, preguntó preocupado. ¿Saber de quién?, dijo el niño. Necesitaba saber si eran ellos.
No me hagas bromas, Tantei-kun, murmuró el ladrón con recelo, ¿qué sabes tú? Conan frunció el ceño. Necesitaba ver las reacciones de Kid, ver sus emociones para poder interpretarlo. Negro, dijo el niño y dio otro bocado, mientras aguzaba el oído para captar cualquier sonido del ladrón. Conan estaba seguro de que Kid había dejado de respirar por un momento, lo que podría indicar que también había palidecido. El detective siguió comiendo, y si no hubiera podido sentir a Kid a su lado, habría pensado que estaba solo. Tantei-kun, háblame de ellos, háblame de Snake, dime todo lo que sepas, susurró Kid desde su asiento. Te lo ruego. Necesito saber lo que sabes. Conan dejó el plato en la mesa y se aferró al brazo del ladrón. Kid sonaba muy triste. Snake, no son ellos, pensó Conan aliviado, pero a la vez un poco preocupado de que hubiera alguien más ahí fuera. Lo siento, Kid, no sé nada de ellos, le apretó el brazo un poco antes de retirar la mano. Creo que mientes otra vez, sabes más. El detective negó con la cabeza. Lo siento, Kid, pero no sé nada de Snake, murmuró Conan. Había molestado al ladrón, pero estaba bastante seguro de que Kid no trabajaba para nadie, lo cual era un alivio. Sin embargo, eso significaría que Kid está compitiendo contra otra banda entera. ¿Cuántos eran? No te preocupes, Kid, algún día los atraparé, y luego atraparé a Snake por ti, sonrió Conan hacia donde creía que debería estar la cara de Kid. Ser ciego no tenía gracia. No te preocupes. No dudarán en dispararte, murmuró el ladrón y le dio una palmadita, así que de verdad no sabes nada. Conan negó con la cabeza. No, te lo juro por mi verdadero nombre. Te lo juro por Sherlock Holmes, que no sé nada de una organización con alguien llamado Snake. Solo hice preguntas, y tú respondiste, dijo. No era como si pudiera decirle a Kid que temía que el ladrón formara parte de la organización negra, que simplemente desafiaba el código de vestimenta, aunque era improbable, y que había hecho preguntas pensando en ellos. Truco como siempre, Tantei-kun, murmuró Kid molesto. ¿Debería preguntarle por Toichi? ¿O por Pandora? Conan negó con la cabeza. No, es demasiado pronto, demasiado arriesgado. Conan sonrió mientras el ladrón le daba una palmadita. Ah, sí, sin duda estoy usando mi tamaño a mi favor. ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para acercarme a Kid y saber quién es cuando lo vea? ¿Sí? No. Sí. Espera, ¿qué? Arg. Qué confuso. A Conan le encantaba la sensación de volar. Le había encantado cuando su padre le había enseñado a volar en Hawái, pero volar con Kid era diferente. Sentía el viento en el pelo y se sentía atemporal. Era un día cálido que hacía que el vuelo fuese extremadamente placentero y, para él, podría durar una eternidad. El detective suspiró cuando Kid aterrizó. El vuelo había sido demasiado corto. Quizás podría conseguir que el profesor le hiciera un planeador, o quizás podría fabricar uno él mismo. Si el profesor lo hacía, probablemente, sin motivo alguno, explotaría. No podía fabricar un planeador, quedaría ridículo. Conan soltó un pequeño pío al detener sus cavilaciones y agarró a Kid cuando el ladrón descendió en rapel por la pared y entró por la ventana. La sala de estar estaba vacía, así que Kid bajó las escaleras hacia la agencia. Hola, dijo Kid al entrar, y Conan oyó jadeos. ¿Kaitou Kid? Preguntó una voz femenina, y el ladrón cerró la puerta. Bueno, hola, Satou-chan. Preguntó Kid con una extraña alegría. No esperaba encontrarte aquí. Hola Takagi-kun, Keibu-san. Conan-kun. ¿Eres tú? ¿Qué haces con Kaitou, Kid? Conan sonrió al oír la voz de Satou y la saludó de la forma más tierna e infantil posible. Conan-kun. Gritó Ran, y sintió que lo arrebataban del ladrón y lo abrazaba. Una que Tantei-kun pidió, con vendas extra aparte, costará 1200 yenes. Kid sonrió y saludó a los policías con un gesto de la gorra. Esperen, Kid. ¿Cómo les voy a agradecer si no lo hubieran encontrado? Ran volvió a llorar. No puedo ni pensar en lo que le pudo haber pasado. Conan, ¿dónde estabas? Ran se secó las lágrimas y miró al niño. Lo siento, Ran me perseguían dos hombres, pero no los vi con claridad. Kid arqueó una ceja mentalmente. Tantei-kun mentía de nuevo, no lo habían perseguido. ¿Los viste, Kid? Preguntó Satou, y el niño giró la cara hacia el ladrón. Kaito comprendió lo que quería, así que negó con la cabeza. No, él mismo los perdió, continuó mintiendo el ladrón, y Megure suspiró. Sabes que deberíamos arrestarte, pero digamos que nunca estuviste aquí, como agradecimiento de parte de Conan-kun, sonrió el inspector. Kaitou, Kid-san. Satou mordió el labio y el ladrón esperó. ¿Me das tu autógrafo?
Kaito perdió la expresión de indiferencia. ¿Había oído bien? ¿Satou-san? ¿Eres fan de Kid? Preguntó Takashi confundido. Ah, no, o quizás un poco, es Yumi quien lo es, y no para de arrastrarme a los atracos. No quiere ir sola, explicó Satou con cierta timidez. Sé que es un criminal, pero me encanta la magia, y él no hace daño a nadie. Kid sonrió e hizo una reverencia al terminar. Me siento honrada de tener tan buenos policías como fans, dijo Kid, y le ofreció una flor a Satou. Les traeré un regalo a ambos cuando nos volvamos a encontrar en la comisaría. La sonrisa del ladrón se ensanchó y los miró desafiante. ¿Otra vez? Murmuró Takashi. Ah, sí, me relaja visitar la comisaría de vez en cuando y asegurarme de que atrapan a verdaderos criminales. Se levantó una nube de humo y el fantasma desapareció. Relajante, pensó Conan con un resoplido mental, más bien divertido, de una manera mentalmente perturbada. Durante la semana siguiente, Ran se la pasaba quejándose de sus moretones, con arrebatos de furia y haciendo agujeros en las paredes, que un disgustado Kogoro tuvo que arreglar. Sonoko también estaba allí para alimentar con ira el odio de Ran hacia Shinichi. Conan se hizo el buen hermano menor, diciéndole a Ran que Shinichi es un estúpido e intentando que compitiera en el torneo. Tenía una buena cuota en la competición, pero aún podía retirarse. Makoto, el novio de Sonoko, quien también debía competir, fue quien finalmente convenció a Ran para que luchara. Se había lesionado la pierna izquierda y tenía que presenciar la pelea, así que ella, alguien digna, tenía que ganar. Conan observó con horror cómo Ran noqueaba a su quinto oponente de un solo golpe. La habían arrastrado al torneo sin espíritu de lucha, hasta que Sonoko habló con ella y Conan la escuchó. Imagina que tu oponente es Shinichi-kun, dijo, y Ran la derribó antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Conan solo esperaba que hubiera suficientes concursantes para calmar un poco su ira. Ran ganó el torneo y asombró al público con sus victorias por nocaut. Pasó al torneo de Tokio, que se celebraría el fin de semana siguiente, y seguía enfadada. Fue increíble, se oyó una voz masculina tras ellos, y se giró. Gracias, murmuró Ran con cierta torpeza, y Sonoko lo observó. Tenía los ojos rasgados y el cabello oscuro y rebelde. Su piel era tan bronceada como la de Atori. Era musculoso, pero delgado, y le recordaba un poco a Makoto, combinado con la inseguridad de Takashi con Satou. Un candidato perfecto para el proyecto. El nuevo novio de Ran. Perdí en algún punto intermedio, pero eso me permitió observarte, se sonrojó el hombre. Tu técnica y habilidad de combate son increíbles. Sonoko sonrió. La adolescente estaba definitivamente interesada en su amiga, y Ran se sonrojó, lo cual era prometedor. Me preguntaba si me harías el gran honor de permitirme entrenar contigo, Mouri-senpai. Juntó las manos frente a su rostro. Por favor. Claro, intervino Sonoko, con gusto. Pero no esperes que te lo tome con calma solo porque eres guapo. Makoto no se inmutó ante las palabras de su novia. Sonoko. Se quejó Ran, y su amiga la agarró. Vamos, Ran. Shinichi-kun se ha ido, y aquí tienes a un hombre que quiere que lo entrenes. Ah, qué romántico. La heroína de la historia entrena a su príncipe y, cuando la secuestran, él la rescata y juntos derrotan al malvado que la robó, le susurró Sonoko a Ran. Si pudiera reunirlos, quizás saltarían chispas. Mou. Sonoko. Eso no es realista, susurró Ran, y pareció que el hombre había perdido la esperanza. Lo siento, Mouri-senpai, dijo con un suspiro, no esperaba que alguien tan bueno como tú quisiera entrenar con alguien como yo. Ambas muchachas observaron al hombre afligido hablar, y Ran pareció simpatizar un poco con él. No, no es eso, dijo con una leve sonrisa. Me encantaría entrenar contigo. El hombre sonrió feliz. Genial. Muchas gracias. Soy Iguchi Isamu, puedes llamarme Isamu-kun, dijo Isamu e hizo una reverencia. Soy Sonoko, él es Conan-kun y él es mi novio Makoto. Sonoko señaló a Makoto, quien se sonrojó un poco. Saldremos a celebrar la victoria de Ran. ¿Por qué no vienes? Tendrás que comer de todas llenas. Sonoko sonrió. No quiero molestar, murmuró Isamu y se pasó una mano nerviosamente por el pelo. No molestarás. Cuantos más, mejor, ¿verdad? Dijo, y el hombre pareció feliz. Entonces no me negaré. Sería un honor cenar con Mouri-senpai. Isamu volvió a hacer una reverencia. Puedes llamarme Ran-san, no es necesario Mouri-senpai, dijo Ran con una sonrisa triste y el hombre repitió su nombre sonrojándose. Conan evaluó a Isamu, y por eso supo que era una persona honesta.
por su ropa y su comportamiento, provenía de un pasado humilde, pero debía de haberse enriquecido recientemente. Isamu tenía un trabajo paralelo a la escuela, pero tenía buenas notas, lo que significaba que era muy trabajador y que estaba fascinado por Ran. Conan sonrió con tristeza al llegar a la conclusión de que Isamu sería una buena pareja para Ran, probablemente mejor de lo que él jamás habría sido. Mientras los veía hablar, se preguntaba, ¿qué también habrían estado juntos Ran y él? No encajaban en absoluto, no comparados con ellos. Lo único que Conan y Ran tenían en común era haber crecido juntos. Si no hubieran crecido juntos, probablemente nunca se habrían conocido. A Conan le encantaba leer, el fútbol, los rompecabezas, incluso descifrar los trucos de los asesinos, y a ella le encantaba, frunció el ceño, ¿qué le gustaba a Ran? ¿El karate, los cachorros? Suspiró mentalmente, ¿conocía siquiera a Ran? ¿Quién era la verdadera Ran? ¿Qué le gustaba? Sabía que era paciente, leal, protectora y que le daban miedo los fantasmas, pero ¿qué más sabía de ella? ¿No era amor cuando querías saberlo todo de la otra persona? ¿Impresionarla con lo que le gustaba? ¿Llegar a tiempo a las citas porque te habías preparado una hora antes? ¿Reírse juntos? ¿Reírse de todo y de nada? ¿Cuándo fue la última vez que él y Ran se rieron, ignorando que él llevaba una eternidad fuera? ¿Cómo se puede amar a alguien que no se conoce? Si de verdad no amaba a Ran, ¿por qué le dolía tanto? Conan terminó de comer lentamente mientras pensaba y escuchaba al grupo. Conan estaba sentado en la ventana, viendo a su hermana ir a otro entrenamiento con Isamu, quien al parecer le había prometido a su hermano, que estaba muy enfermo, que ganaría por él el año siguiente. Ran quería ayudarlo, así que entrenó con él todo lo que pudo. Sonoko estaba encantada, Kogoro desconfiaba y Conan estaba triste, pero feliz por ella. Parecía animarse al ayudar a Isamu, pero si era porque lo ayudaba o porque pasaba tiempo con él, Conan no lo sabía, así que quizá fuera un poco de ambas cosas. Conan bostezó y sintió la cálida brisa acariciar su cabello. Definitivamente se acercaba el verano. Empezó a cerrar la ventana cuando algo le llamó la atención. Una mancha blanca en el edificio de enfrente se movió. Sonrió y corrió a la cocina. El detective sacó un plato y partió un poco de pan. Ralló una zanahoria del refrigerador y un boniato de la cena de ayer. Conan sacó el requesón, lo cortó en trocitos y lo puso todo en el plato. Menudo capricho. Sonrió Conan mientras corría de vuelta a la ventana y colocaba el plato en ella. Michi-chan. Gritó por la ventana antes de correr a buscar agua para el pájaro. Al verter el agua, vio cómo la paloma del edificio de enfrente se pulía las plumas. Michi-chan. Agitó los brazos y frunció el ceño. ¿Sería una paloma salvaje? O tal vez, no, Kaori. Kaoru-chan, murmuró Conan. Kaoru-chan. Gritó por la ventana, y la paloma dejó de hacer lo que estaba haciendo para mirarlo. Kaoru-chan, ven a comer algo. La paloma batió las alas y salió volando, provocando en Conan una extraña sensación de felicidad. Kaoru-chan, mira, te he preparado un bocadillo y te he traído agua, sonrió Conan mientras seguía hablando con la paloma y acariciándola mientras ésta se dirigía primero a por la patata. Definitivamente iría a comprar semillas más tarde. Kaito bostezó satisfecho donde estaba sentado. Había almorzado, se había asomado al vestuario femenino y lo habían perseguido con una fregona para hacerle una broma. El día estaba cumplido. Miró a la bruja de cabello morado rojizo oscuro. Estaba de pie junto a la puerta, rodeada por el resto de los chicos de la clase, charlando animadamente con ellos, y él la miró con los ojos entrecerrados. Kaito asintió para sí mismo y se levantó, con cara de póker. Akako-san. Dijo en voz alta, la agarró del brazo y le susurró al oído. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ella rió con su risa escalofriante, que le provocó escalofríos en la espalda. Claro que puedes, dijo Akako sugestivamente, despidiendo con un gesto a los hombres que querían seguirlos mientras caminaban hacia su asiento, pero puede que no responda sin un pago. Eres una bruja, dijo Kaito frunciendo el ceño mientras ella se sentaba y él se apoyaba en su banco. ¿Puedes maldecir a la gente? Arqueó una ceja. Todo lo que hacía parecía teatral y exagerado. Pues sí que puedo, rió ella entre dientes, escondiendo la boca tras el puño, ¿en alguien en particular en quien estés pensando? Kaito sonrió, respondiendo a una pregunta sin más. Estaba pensando, dijo, llevándose la mano a la barbilla, fingiendo estar pensativo. ¿Qué tipo de maldiciones haces? Las maldices con, Kaito cambió su voz a la típica de vieja bruja de película. Todos los primogénitos, durante 7 generaciones, morirán.
El mago extendió la mano como si lanzara un hechizo, y se ganó otra risa escalofriante de la bruja real. ¿O todos a quienes amas morirán lenta y dolorosamente? Oh, ahora se ponía interesante, donde quiera que vayas, la muerte te alcanzará. Vio que ella le sonreía. Entonces, ¿haces ese tipo de maldiciones? ¿O hay otras brujas más fuertes que tú que las hagan? Kaito vio cómo la molestia la invadía al oír la frase más fuerte que tú y se dio una palmadita mental en la espalda. No querría una de esas maldiciones, pero requerirían mucho poder mágico, ¿verdad? ¿Esas maldiciones necesitarían a alguien más fuerte que tú? Su orgullo había tenido suficiente y miró fijamente al mago. Soy la más fuerte, nadie es más fuerte que yo, y sí, si quisiera, podría hacer todo lo que mencionaste, exclamó con orgullo, y el mago sonrió. ¿Cuántas brujas hay? Preguntó con interés, y ella sonrió con suficiencia. Esa información costaría. El mago hizo un puchero. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuántos hay lo suficientemente fuertes como para rivalizar contigo? Se dio cuenta de que Akako estaba agotando su paciencia con sus preguntas. Solo hay unos pocos. ¿Qué es lo que realmente quieres? Preguntó molesta, y Kaito ladeó la cabeza. ¿Es habitual que las brujas lancen un hechizo que atrae a la persona a la muerte? Akako resopló ante su pregunta y lo fulminó con la mirada. No, ahora vete, dijo, y lo ahuyentó. Los demás que estaban junto a la puerta, mirando fijamente al mago, se acercaron directamente a ella. Kaito sonrió. Tante Ikun podría estar maldito. ¿Cómo se rompe esa maldición? No quiero renunciar a mi libre albedrío por Tante Ikun, así que tendré que sonsacárselo. Conan se sintió aliviado y extrañamente en paz, y de vez en cuando se preguntaba si finalmente había seguido adelante. A pesar de que solo había pasado un mes desde su llamada, Ran parecía haberlo hecho. Había dejado de enfurruñarse y de lamentarse por la pérdida de Shinichi, de hecho, había vuelto a reír. Ran entrenaba felizmente con Isamu y estaba más lista de lo que Conan la había visto en mucho tiempo, más feliz que nunca con él. Conan suspiró. Se sentía un poco desconectado de la realidad. Shinichi había dejado atrás toda su vida, había cortado todos los lazos y había dejado de llamar. Eso no impidió que Conan quisiera volver a su vida, pero las personas a las que consideraba sus amigos empezaron a olvidarse de él, y esa era una sensación horrible. Ser olvidado cuando estaba allí. Quería volver para recomponerse. Quería dejar de esconderse y quería poder caminar por la calle sin miedo a que lo pisotearan. Conan finalmente había llegado a una conclusión sobre el asunto de la magia. Sí, efectivamente intentaba impresionar al mago de la luz de la luna, pero no entendía por qué, solo para demostrarle que era tan bueno como el ladrón. Sabía que tenía que hacerlo, y eso le distraía, lo cual era positivo. El detective incluso le había expresado su confusión a Aibara, quien lo miró como si fuera un idiota despistado mientras negaba con la cabeza. Conan se había sumergido en los trucos de magia y en su nuevo pasatiempo. Avistar las palomas de Kid y hacerse amigo de ellas. Michi se mostraba reacia. No parecía querer acercarse demasiado a él, lo que significaba que la razón por la que se había dejado acariciar era porque Kid estaba allí con él. Kaoru, en cambio, era muy sociable y le gustaba la golosina de patata que le había dado. Ahora, dondequiera que iba Conan, llevaba en su bolsillo una batata hervida envuelta en plástico, y tan pronto como Conan veía a Kaoru, ella volaba hacia él para pedirle un premio. Los detectives estaban fascinados por la paloma que de vez en cuando volaba hacia Conan y se posaba sobre sus hombros, pero él nunca les dijo que era la paloma de Kid. Desde las vacaciones de verano, no había podido ocultarles la paloma visitante. Aibara también parecía haberse animado, y cada vez que Conan alimentaba a la paloma o jugaba con una moneda, ella reía o se acercaba. Una vez sugirió que podría intentar hacer algún tipo de truco de magia con Kaoru, ya que estaba acostumbrada, y a él le pareció una gran idea. Aibara se echó a reír a carcajadas cada vez que lo veía en los días siguientes. Conan estaba confundido, pero decidió archivarlo bajo así es como trabaja Aibara, no te molestes. No fue hasta principios de junio que finalmente consiguió una pista sobre la organización negra, pero no era realmente una pista, sino más bien malas noticias. Conan regresaba a casa después de su clase de verano con Kobayashi y acariciaba las plumas de Kaoru cuando sonó su teléfono. Hola, chico guay. ¿Sabes qué les pasa a los que tienen dos trabajos? Preguntó una voz suave al contestar. ¿Se deshacen de ellos? Fue más una afirmación que una pregunta. Sí, se deshacen de ellos. Podía percibir la sonrisa burlona en sus palabras. ¿Qué quieres, Bermud? Le preguntó el detective frunciendo el ceño. HMPH, ¿todos son negocios contigo?
Habló despacio, lo que irritó a Conan. Claro, creo que puedo hacerlo. Pronto se nos acabará un cóctel francés especial. Te guardé un poco, pero creo que querrás conseguirlo antes de que te lo quiten. Conan frunció el ceño. Un cóctel francés, un agente doble. Kir. Quizás quieras ir a jugar con tus amigos ahora, dijo Bermud divertido. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó Conan, haciendo que Bermud sonriera con sorna y riera entre dientes. Algún día, bala de plata, cuando llegue el momento y seas lo suficientemente fuerte, te lo contaré. Oh, te lo contaré todo, pero por ahora es lo que hace a una mujer, mujer. Hablamos pronto. Hubo un clic y el teléfono se quedó en silencio. Lo suficientemente fuerte, ¿eh? Conan pensó con el ceño fruncido y molesto. ¿Cuándo volveré a ser yo mismo? Sí, eso dijo, suspiró Conan por teléfono por tercera vez. Han descubierto a Mizuna Sirena. ¿Por qué te lo diría? Preguntó Hodie con curiosidad. No lo sé, porque un secreto hace a una mujer, mujer. Esa es la única razón que dio. ¿Quién sabe a qué juega?, respondió Conan, acariciando a Kaoru. Si es verdad, tenemos que sacarla, murmuró el agente. Tengo que hablar con James e informar a la CIA de inmediato. Gracias por llamar, jefe. Colgó y él siguió caminando hacia casa. Hodie podría o no decirle a qué conclusión llegarían, pero Mizunasi tenía que ser rescatada. Distraídamente, entró en la agencia, todavía absorto en sus pensamientos. Bermud se comportó como si quisiera que la organización fuera desmantelada. ¿Por qué si no les advertiría de la situación? Conan sacó las semillas que había comprado para la paloma y la observó comer algunas. Cuando fue a buscarle agua, voló y se sentó en su cabeza, lo que lo hizo reír disimuladamente. Estaba solo en casa, ya que Kogoro estaba fuera, investigando un caso de adúltero, y Ran había salido con Sonoko. Acarició y habló con la paloma, pero entonces se le ocurrió una idea y chasqueó los dedos. La paloma se metió en su ropa, lo que lo puso tenso. Debería haberlo sabido, pensó, y se estremeció cuando el ave se acercó a su collar, rascándole el pecho. El detective volvió a chasquear los dedos, pero no pasó nada. Kaoru seguía dentro de su ropa. Frunció el ceño, pensativo, y volvió a chasquear los dedos, pero nada. Conan se movió y chasqueó los dedos, pero nada sirvió. Extendió los brazos, como solía hacer Kid, y chasqueó los dedos. Kaoru salió volando de debajo de su camisa y voló en círculo antes de sentarse en su hombro. Bueno, diferentes poses para diferentes aves, murmuró Conan mientras su teléfono volvía a sonar. Supongo que ya has jugado con tus amigos. Quiero algo a cambio, dijo Bermud con una sonrisa burlancia. Ah, ¿y qué quieres? Preguntó, sin hacerle ninguna gracia. Lo mismo que tú. Que se vayan. Conan entrecerró los ojos y esperó a que continuara. La única diferencia es que yo tengo las pruebas, y tú eres la única que puede conseguirlas. Conan sintió que el corazón se le aceleraba al oír sus palabras. ¿Qué tienes tú? Preguntó rápidamente, y ella rió. Quiero algo primero, antes de entregártelos en bandeja de plata, dijo contenta. Ve al grano, murmuró él, molesto. Quiero que tú y tus amiguitos acabéis con gin, vodka, chianti y corn antes de que os dé la información sobre cada miembro y acción de la organización, rió fríamente. Llevo un tiempo recopilando información. Conan se aferraba al teléfono e intentaba respirar con calma, pero pensar en la información sobre cada miembro y lo que habían hecho le daba ganas de saltar de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me das esta información? ¿Qué ganas? La oyó reírse disimuladamente ante su entusiasmo. Oh, mi querida bala de plata, yo consigo lo mismo que tú, suspiró Bermud con satisfacción. Me vengo. Verás, tengo los lugares donde van a ocurrir 2 asesinatos. No conozco los objetivos, pero sé quién estará dónde, mientras sigas interesado en mi oferta, murmuró con voz burlancia. Claro que sí. Gruñó Conan en respuesta. Claro que sí, dijo divertida. Chianti y Korn se ubicarán en un edificio, pero en 2 habitaciones diferentes. Jin y Boca viajarán juntos. Entrarán en un edificio de apartamentos donde se encontrarán con su objetivo y lo harán parecer un suicidio. Chianti y Korn, por supuesto, dispararán al suyo, que viajará en tren. Conan garabateó rápidamente en su cuaderno mientras ella hablaba. Anotó las direcciones y anotó quién estaría dónde y a qué hora. Una cosa más, mi bala plateada, suspiró, y él se detuvo a escuchar. Si esto va a funcionar, tendrás que traer a tu otro yo y, cuando nos veamos, recuerda que no nos conocemos, rió divertida y colgó. El asesinato ocurriría en menos de 2 días, así que no tenía mucho tiempo. Vamos.
Esta puede ser mi única oportunidad de acabar con ellos. Nuestra única oportunidad en mucho tiempo. Argumentó Conan en voz alta ante la reticente Aibara. Necesito uno de los antídotos temporales, solo uno. La científica encogida lo miró con ojos fríos. No había cambiado de tono en horas. Esto es lo que podría hacer que nos encuentren, le gruñó con rabia. ¿Cómo puedes confiar siquiera en Bermúdez? Es algo que no entiendo. No es que vaya a estar sola. El FBI estará allí y quizás incluso algunos agentes de la CIA, replicó Conan. ¿Y si te ven? ¿Y escapan? Todos estarán en peligro. Eso te incluye a ti, Conan, y a mí. Y a todos. El profesor, los niños y sus familias. Gritó Aibara. Se quedaron un rato jadeando por la feroz discusión, mirándose fijamente. Sus miradas se cruzaron y sus voluntades lucharon, en lo que, a cualquier extraño, le parecería una discusión infantil. Tengo que estar allí, rompió Conan al cabo de un rato, sin apartar la mirada. No, no tienes que estar, se mordió ella con la misma fuerza que su mirada. Tengo que estar, la fulminó con la mirada. No, no tienes que estar, podrías llamarlos y contarles lo que te dijo Bermúdez, dijo Aibara con la voz entrecortada, como si apretara la mandíbula ante su reticencia a ceder. Permanecieron en silencio un buen rato, mientras el profesor Agasa los observaba desde su mesa de trabajo. La mirada de Conan se volvió de repente dulce. Por favor, suplicó con voz débil, ellos son quienes me lo arrebataron todo, a ti, a nosotros. La ira de Aibara pareció disminuir un poco. Comprendió que él quería estar allí. Quería estar presente cuando la organización fuera derribada. Ellos fueron quienes le arrebataron la vida, quienes le arrebataron la vida a su hermana, quienes le arrebataron la vida a Kudou. Aibara suspiró y cruzó los brazos. Esto nos supera, murmuró y asintió. Si te metes en problemas, corre, dijo la científica, y fue a buscar el antídoto. Probablemente deberías llamar al FBI como Kudou Shinichi para darles esta información. Querrán saber con quién están trabajando, declaró Aibara al regresar. Hodie-sensei, dijo una voz masculina al contestar el teléfono. ¿Sí? Preguntó la mujer confundida. No reconoció la voz. Soy Kudou Shinichi, tengo información sobre unas bebidas alcohólicas que quizá le interese. Hodie Starling se quedó atónita. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Pulsó el altavoz para que todos en la sala pudieran oírlo. Sé de 2 sitios donde se pueden encontrar, dentro de poco más de un día. ¿Ha probado alguna vez una mezcla fuerte de ginebra y vodka? ¿O qué tal una buena botella de Chianti, enriquecida con el licor alemán Corno? ¿Le interesa? ¿No deberíamos hablar de alcohol por teléfono, no sería mejor que nos viéramos? Preguntó Hodie, todavía sorprendida por la repentina llamada. No, todavía no podemos vernos, pero he oído que se te está acabando la crema de casis, uno de los ingredientes del mejor kir, continuó la voz masculina y Hodie palideció. ¿Quién eres? Preguntó James con voz tranquila. Hola, James Blackson, soy Kudou Shinichi, detective. Espera un momento. ¿No se suponía que ibas a la misma clase que Mouri Ran? Preguntó Hodie de repente, al darse cuenta de por qué había reconocido el nombre. Sí, es cierto. Tuve que esconderme después de chocar con una bandada de cuervos muy desagradables. Me encantaría abatirlos yo sola, pero necesito tu ayuda. Ah, y después de que nos hayamos llevado la ginebra, el vodka, el chianti y el corn, creo que tengo una forma de llevarme al resto. Podríamos reunirnos mañana, pero idear un plan hoy. Conan sonrió mientras hablaba con su pajarita y les contaba las ubicaciones, pero no les dijo de dónde había sacado la información. Kudou Shinichi esperaba fuera de una cafetería a que un coche lo recogiera. Conan había hecho un pequeño viaje con sus padres, quienes inesperadamente llegaron a Japón para visitar a un viejo amigo en el hospital, así que el profesor Agasa lo había llevado allí. Shinichi acababa de decirle al FBI dónde podían recogerlo, ya que los reconocería. Ayer había sido un día ajetreado y Shinichi había traído todos los dispositivos que pudo que no fueran demasiado obvios. El reloj, el cinturón de bolas, los tirantes, la pajarita, los altavoces de gemelos, un celular desechable, el altavoz de botón, las gafas, que escondió en su bolsillo y una pistola que compró detrás del centro comercial. No era como si pudiera traerla de su padre, esa pistola podría ser rastreada por ellos. Aibara le había colocado todos los transmisores que pudo encontrar y él había usado todos los pernos que habían fabricado. Era el fin, la organización negra se derrumbaba, y Shinichi mentiría si dijera que no estaba nervioso. La adrenalina y la alegría que lo recorrían le impedían dormir. Serían libres.
Se acabaron las miradas indiscretas, el miedo a ser encontrados, el peligro para todos sus seres queridos. Tomó el antídoto justo antes de irse y volvió a ser el mismo. Un coche aparcó no muy lejos de él y el conductor, James Black, echó un vistazo al aparcamiento. Shinichi se acercó al coche y se subió detrás de él. Jodie estaba sentada a su derecha y el detective le sonrió. Hola, Jodie-sensei, dijo, y James salió del aparcamiento. Le hicieron muchas preguntas y él respondió con la mayor sinceridad posible. Shinichi les contó cómo Jin lo había drogado con un veneno letal y lo había dejado morir, pero solo les dijo que el veneno no había funcionado como debía y que sobrevivió con algunos efectos secundarios. Sin embargo, el detective se negó a revelar qué tipo de efectos secundarios. Al bajar del coche, Jodie lo miró fijamente. Vio cómo entrecerraba los ojos mientras su mirada iba de sus zapatos a su cabeza y viceversa. ¿Se te da bien un arma? Preguntó James con interés, y asintió. Sí, soy muy bueno, sin exagerar, y tengo una conmigo, dijo con sinceridad. Podía acertar a casi cualquier cosa a la que apuntara. ¿Tienes algún parentesco con un chico llamado Edogawa Conan? Preguntó Jodie, mirándolo. Shinichi no pudo evitar sonreír. ¿Tenía algún parentesco consigo mismo? No, uno no puede ser pariente de uno mismo. Tienes una vista aguda, Jodie-sensei, dijo, sin responder realmente a la pregunta y dejándola sacar su propia conclusión. El complejo de apartamentos estaba deteriorado y casi vacío, así que ubicar agentes en 3 plantas fue sencillo. Esperaron y Shinichi permaneció en silencio. Según el FBI, Kir se había salvado en el último momento y se había escondido con la ayuda de sus colegas de la CIA. Un Porsche 356 a negro se ha estacionado justo afuera del complejo de apartamentos donde se encuentran, gritó un agente del FBI por la radio. Jin y Vodka están saliendo. Hubo silencio por un rato. Están ahí parados, fumando junto al coche. Parecen estar esperando algo, quizás la hora exacta, informó el hombre. El segundo y el tercer equipo tienen a los otros 2 a la vista. Están entrando en su edificio, les informó James y luego sonrió a Shinichi. Parece que su información es correcta. Se están moviendo, les informó el agente del FBI. Jin y Vodka acaban de entrar al edificio. Shinichi apretó los dientes y calmó la respiración. La adrenalina le corría por el cuerpo y sonrió. Venganza, murmuró su mente con agrado, y se concentró en controlar sus manos temblorosas agarrando con más fuerza el arma. Aniki, ¿es esto realmente prudente? Shinichi oyó la voz de Vodka a través de la puerta mientras subían las escaleras. Cállate, respondió la fría voz de Jin, es una orden de Anokata. Ambos guardaron silencio y continuaron subiendo el siguiente tramo de escaleras. Shinichi dejó escapar un susurro que no sabía que había estado conteniendo. Nos adelantaron, llegó un susurro por la radio del equipo del piso superior. Una camioneta negra se detuvo justo afuera y retrocede hacia la entrada, informó en voz baja el agente del FBI en el edificio al otro lado de la calle. 2 hombres con gorras están abriendo la puerta de carga. Están en el tercer piso, murmuró el líder de los 3 agentes por la radio. Están haciendo algo frente a la habitación de al lado. No veo bien. James asintió y Jodie abrió la puerta. Salieron a hurtadillas de la habitación y empezaron a subir las escaleras cuando se oyeron explosiones amortiguadas por todo el edificio. Una densa humareda pareció surgir de la nada y Shinichi se tapó la boca. Algo explodó, se oyó un golpe sordo de un cuerpo por el auricular del detective, quien frunció el ceño. Era gas somnífero. 2 golpes sordos a su alrededor le informaron que los agentes del FBI también se habían quedado dormidos. Debido a los numerosos atracos a Kaitouki, cada vez que había humo, dejaba de respirar. Aún no había respirado y sus pulmones empezaban a latir con fuerza, exigiendo aire, y la cabeza empezaba a dolerle poco a poco. Debería haber traído el tanque de aire. Era terrible. Tenía que correr, pero no podía dejar a los agentes sin más. Shinichi se movió lentamente hacia la puerta y el humo comenzó a disiparse, pero su cuerpo demandaba aire por lo que involuntariamente tomó aire y lentamente se quedó dormido mientras 2 sombras separadas de la puerta comenzaron a moverse hacia él. Shinichi despertó, pero no abrió los ojos y aguzó el oído. Respiraciones profundas de gente dormida, nada más. Sentía cadenas de metal alrededor de las muñecas y estaba sentado con la espalda contra una fría pared de piedra. Un olor extraño lo rodeaba, dulce y metálico, sangre, humo de cigarrillo y algo más que no lograba descifrar. Shinichi abrió los ojos y se apoyó con fuerza contra la pared. Sus ojos se encontraron con los de Jin, y el asesino no parecía contento.
Jin entrecerró los ojos y el detective endureció la mirada. Kudou Shinichi, dijo lentamente la voz fría y suave, te maté. Un movimiento al otro lado de la habitación hizo que Jin rompiera el contacto, lo que permitió que Shinichi también apartara la mirada. Hodie y James los observaban y Jin les dirigió una mirada aburrida antes de volver a observar a la persona supuestamente muerta que tenía delante. Eres como una cucaracha. Da igual que te maten, volverás a aparecer, dijo Jin con un tono divertido. Lo que significa que puedo disfrutar matándote de nuevo, y esta vez me aseguraré de que estés muerto. Y que sea lento, murmuró con una sonrisa fría. Shinichi vio con horror cómo las manos de Jin se cerraban alrededor de su cuello y sintió cómo se le cortaba el aire. Tenía los brazos atados por delante y no le ayudaban mucho. Intentó patear al hombre, pero Jin solo lo sujetó con una pierna. Shinichi forcejeó e intentó zafarse, pero fue inútil. Jin era demasiado fuerte y estaba encadenado. Se sintió como Conan de nuevo, completamente indefenso y a merced de quien estuviera cerca. Su vista se oscureció y pudo respirar un par de veces antes de que Jin continuara estrangulándolo. De alguna manera, vio a Hodie antes de perder la vista de nuevo. Parecía confundida y preocupada. Shinichi sintió que le dolían los pulmones e intentó respirar. Jadeó, pero Jin no se lo permitió y redobló su forcejeo, provocando una risa fría del asesino. Yo no haría eso si fuera tú, cantó una voz en la oscuridad, y Jin soltó el cuello de Shinichi. El detective jadeó y tosió. ¿Te importaría decirme por qué? Preguntó Jin con frialdad, mirando a la mujer, de pie en el hueco de la puerta. Bueno, tú fuiste quien lo mató con el veneno, rió disimuladamente, y aún así está vivo. ¿Qué crees que dirá Anokata? Al jefe le gustaría saber cómo, pero ¿cómo se darán cuenta los pequeños científicos si mataste a su rata de laboratorio? Shinichi reconoció la voz de Bermud al respirar un poco más despacio. Acababa de salvarle la vida tras tenderle una trampa. ¿A qué demonios estaba jugando? Además, ¿sabe dónde está Sherry?, añadió Bermud con indiferencia, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Qué? Rugió Jin furioso y golpeó a Shinichi en el estómago, haciéndolo doblarse y toser. Shinichi cambió de opinión al desplomarse en el suelo. Bermud solo prolongaba la tortura. El adolescente fue levantado repentinamente del suelo por el cuello de la camisa. ¿Dónde está? Gruñó Jin en voz baja y Shinichi sonrió. ¿No te gustaría saberlo? Dijo con sarcasmo y rió entre dientes. La falta de aire lo había colocado. Jin lo estrelló contra la pared. Te prometo que me lo dirás cuando termine contigo, murmuró, y Shinichi finalmente recuperó el sentido. Lo dudo mucho, respondió con tono sombrío, mirando directamente a los ojos del asesino. Vaya, qué mona eres, rió Bermud disimuladamente y bajó los pocos escalones de piedra. Observó a Shinichi con interés. ¿Sabes, Jin? Creo que convenceré a Anokata para que me lo dé antes que a ti, si los científicos no quieren una rata de laboratorio, dijo Bermud con una sonrisa burlona, y Jin se giró para mirarla con el ceño fruncido. No hay muchos chicos guapos en un lugar como este, y siempre puedes matarlo después, hizo un gesto con la mano y Jin se quedó mirando. Aniki. Boca apareció en la puerta. El jefe quiere hablar contigo. Jin lo fulminó con la mirada al pasar junto a la mujer, y Shinichi se apoyó en la pared. Una idea lo asaltó y bajó la cabeza bruscamente para mirar su reloj. Marcaba las 9:30. Shinichi frunció el ceño. ¿Era de día o de noche? ¿Le quedaban 15 o 3 horas? Le habían quitado el arma, pero desconocían los inventos de Agasa, ¿podrían escapar? De repente, dos manos se posaron en la pared a cada lado de su cabeza y levantó la vista. Bermud se inclinaba hacia él, mucho más cerca de lo que le resultaba cómodo, y sonrió con picardía. ¿Sabes?, ronroneó, y sus ojos vagaron entre los suyos y sus labios, podemos hacer lo que queramos en este edificio. La mujer se acercó más y Shinichi apartó la mirada. Apretaba las mandíbulas y la miraba fijamente. Sin grabaciones, las palabras salieron de sus labios en un suspiro silencioso. Apenas podía oírla. Podemos hacer exactamente lo que queramos, dijo más alto y le agarró la mandíbula con una sonrisa depredadora. Y tal como están las cosas ahora mismo, ni siquiera tu linda sombra fantasmal podría salir. Bermud se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y Shinichi sintió cómo colocaba algo allí. Bueno, tal vez si fueras un pequeño espíritu vivaz. Anokata, no permitiré ese comportamiento, declaró Jin con frialdad. Shinichi ni siquiera se había dado cuenta de que los estaba observando desde la puerta y Bermud se apartó de él. Ah, ¿y eso viene de quien lo mató? Miró al detective mientras subía las escaleras, ¿o no lo mató?
Jin se enfureció y miró fijamente a la mujer que se dirigía hacia él. Nos vemos después de cenar, mi querido detective, le sonrió mientras cerraba la puerta de acero. En cuanto la cerró, frunció el ceño y examinó lo que ella le había puesto detrás de la oreja. Era una muestra de H4869. Shinichi miró a su alrededor y, de repente, todo lo que ella había dicho cobró sentido, de una forma extrañamente retorcida. Había estado hablando de una sombra fantasmal, un fantasma también conocido como espectro, y él conocía a un fantasma llamado Kid que lo había estado siguiendo. Para escapar, tenía que ser un pequeño espíritu vivaz, un pequeño fantasma, un niño pequeño en otras palabras. Tenía que traer a su otro yo, para que, al tomar la droga, las ataduras le resultaran demasiado grandes y pudiera escapar. Cuando se encontraran, tenía que fingir que nunca se habían conocido. La mirada del detective se fijó en un pequeño bidón de aire cerca del suelo y lo midió con la mirada. Sería lo suficientemente grande como para arrastrarse por él una vez que hubiera tomado el veneno. No necesitaba preocuparse por las cintas de seguridad, ya que no había grabaciones, y Shinichi volvió a mirar su reloj, al menos 7 horas antes de que alguien notara su desaparición. Tenía 6 horas para encontrar la información de Vermouth y una para sacar a los agentes del FBI, o mejor 5 y 2. Kudou. Alzó Hodie la voz, sacando a Shinichi de sus pensamientos y mirándola fijamente. ¿Sí? ¿Qué fue todo eso? Preguntó James, y Hodie suspiró. El Vermouth me dio una salida, respondió Shinichi, mirando el veneno. ¿Lo mataría una segunda dosis? ¿Qué? Preguntó Hodie, negando con la cabeza. ¿Qué te dio? Apoptoxina 4869. El veneno letal que debería haberme matado, dijo pensativo. ¿No te lo vas a tomar? Susurró Hodie, y Shinichi le sonrió. Sí, lo haré. Su respuesta la hizo abrir los ojos de par en par. ¿De verdad escondes a una miembro con el nombre en clave Sherry? Preguntó James, interesado. Sí. Los agentes se miraron. ¿Entonces de verdad no eres uno de ellos? Preguntó James, y el adolescente negó con la cabeza. Pero tú fuiste quien nos hizo caer en la trampa, murmuró Hodie, y él volvió a negar con la cabeza. A mí también me engañaron, murmuró, observando a los agentes. Hodie y James estaban despiertos, mientras que los otros 6 agentes seguían profundamente dormidos. Esta droga tiene un efecto secundario extraño, informó Shinichi a los agentes del FBI y le dio una fuerte patada a la abertura del respiradero. Se soltó y se arrancó la manga de la camisa mientras los agentes lo miraban confundidos. ¿De verdad van a tomar la salida fácil? Murmuró Hodie y Shinichi negó con la cabeza. Si esto me mata, lamento todos los problemas que les he causado. Si funciona, me lo agradecerán, dijo mientras retorcía el trozo de tela y lo mordía. No podía permitirse gritar. Se lo sacó de la boca y se sentó contra la pared. Dijo, buscando una excusa para que los agentes del FBI cerraran los ojos, esto puede ser un poco perturbador. Shinichi tragó la droga y hundió los dientes en la tela retorcida, esperando a que empezara el dolor. Los agentes del FBI pudieron verlo, tras unos instantes, agarrarse la camisa por encima del corazón y desplomarse de dolor. Oyeron un grito ahogado y vieron cómo el cuerpo parecía desaparecer entre la ropa. ¿Qué pasa? Murmuró Hodie con los ojos muy abiertos, mirando la hebilla de la ropa. Para responder a tu pregunta de antes, una voz infantil surgió del bulto de ropa y la cabeza de Conan asomó por el cuello al bajarlo. No soy pariente de Edogawa Conan. Hodie y James se quedaron boquiabiertos cuando Edogawa Conan se liberó de los grilletes y empezó a doblar los extremos de su ropa. Imposible, jadeó Hodie mientras Conan se levantaba y sacaba las gafas del bolsillo de su chaqueta. Ya lo pensarías, murmuró molesto, ajustando los tirantes a la longitud correcta. Frunció el ceño, preocupado. No tenía sus zapatos que realzaban las patadas, así que tendría que depender de su habilidad para esconderse, que, sinceramente, nunca había sido muy buena. ¿Cómo es posible? Murmuró James, tan asombrado como Hodie. Sherry podría explicarlo, dijo, y se guardó los calcetines en el bolsillo. Si me disculpan, tengo que irme, volveré a buscarlos luego, sonrió Conan y se metió en el pequeño respiradero. Iba a encontrar las pruebas que tenía Vermouth y las bajaría. Oyó un clic y miró hacia atrás. Hodie había colocado la rejilla sobre el respiradero. Te contaremos, jefe, dijo con una leve sonrisa, dándole la espalda. Se arrastró por el túnel y, para su confusión, encontró una nota en medio, pegada a un pequeño coche de juguete, que supuso que Vermouth había dejado. Bien hecho, bala plateada, veo que te he disparado en la dirección correcta.
Ahora irás directo al corazón y acabarás con este hombre lobo feroz. Resopló al ver la nota y le dio la vuelta. Había un mapa al dorso que le indicaba a dónde ir. Conan respiraba con dificultad mientras ascendía lentamente por el respiradero. Necesitaba subir un piso más, seguir recto por 5 habitaciones y girar a la derecha. Allí encontraría un ascensor, que ella le había preparado. Mientras gateaba sobre la rejilla del respiradero, miró hacia abajo. Había científicos sentados junto a microscopios, ordenadores y de pie junto a dispositivos cuya función desconocía por completo. Miró a la derecha, casi debajo de él, y entrecerró los ojos. Conan reconoció la forma de las palabras y activó las lentes telescópicas. Contuvo la respiración mientras ampliaba la imagen y sonrió. El nombre APS 4869 estaba escrito en cada vial y cada caja del refrigerador cerrado. Tendría que volver a robar algo. Se humedeció los labios con anticipación y continuó su camino tan silenciosamente como pudo. Primero la información, después el veneno, pensó al llegar al ascensor y comprender por qué Bermud había escrito preparado para ti en el mapa. Había tendido cables hasta el techo del ascensor y les había puesto números pequeños, así que solo tenía que conectarlos para que se moviera a esa planta. Las palabras planificadora meticulosa entraron en la mente de Conan al darse cuenta de lo que había hecho Bermud. Les había avisado del problema encubierto. ¿Fue ella la que causó el problema? Esa acción le había ganado la confianza de Conan, lo que le permitió caer en la trampa, aunque de todas formas no había podido. Ponerle la organización negra delante de las narices probablemente lo haría caer por un barranco si eso hubiera sido lo que ella quería. Bermud debió de convencer a Anokata de usar su plan para, por alguna razón, capturar al FBI. Había preparado cuál sería su celda, había robado APS 4869, había dibujado un mapa en un papel y lo había colocado en un coche teledirigido, que había conducido hasta el conducto de ventilación. Bermud incluso había rediseñado la electricidad del ascensor para que pasara desapercibida. Conan conectó 2 cables y el ascensor empezó a subir al piso 12. Suspiró e intentó relajarse, pero estaba dentro del edificio. ¿Qué hacían allí? ¿Solo había miembros de GO o había gente trabajando para ellos sin saberlo? El corazón le latía con fuerza y las preguntas le daban vueltas en la cabeza mientras llegaba al piso y se arrastraba de vuelta a la red de ventilación. La adrenalina lo inundó al llegar a la habitación con el ordenador. Conan bajó la vista y estudió cada rincón de la habitación. Era una habitación pequeña y había un ordenador sobre un escritorio frente a las 2 ventanas. Probablemente preparado por Bermud, pensó Conan al ver 2 pequeñas memorias USB junto al monitor. Abrió la rejilla en silencio y la colocó dentro del respiradero. Permaneció en silencio y pudo oír conversaciones de algún lugar y una risa apagada desde otra dirección. El detective se quitó los tirantes y dobló un extremo en un agujero en la abertura del respiradero. Cerró el otro extremo, metió el pie en el lazo y pulsó el botón. Conan descendió y llegó al suelo. Rápidamente se dirigió al ordenador y lo encendió. Necesitaba comprobar que la información estuviera realmente en las memorias y no en el ordenador. Conan se quedó paralizado de pánico al oír pasos fuera de la habitación, pero pasaron junto a la puerta y se relajó. Intentó respirar con calma, pero la adrenalina lo ponía nervioso e impaciente. No quería que nadie entrara, lo encontrara y arruinara el plan de Bermud. Vamos, arranca, 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 murmuró rápidamente y golpeó el pie silenciosamente. Cuando el ordenador por fin arrancó, Conan no quiso otra cosa que darse un cabezazo contra el escritorio. Estaba protegido con contraseña. Apretó los dientes y saltó de la silla con un suspiro sordo, que era más bien un rugido de ira en su cabeza. Tenía que hackear aquel maldito aparato. Los dedos de Conan revoloteaban sobre el teclado mientras intentaba descifrar la contraseña, con la vista clavada en la pantalla y el oído alerta. Maldijo en voz baja al ordenador y a la organización por sus molestas contraseñas. Siseó a la pantalla y apretó los dientes. Cuando por fin lo logró, no habían pasado más de 5 minutos, pero la adrenalina le corría por la sangre, haciéndole temblar las manos y la mandíbula empezada a dolerle de tanto morder. Conan alzó los brazos, gritando sí. Para sus adentros, y rápidamente cogió una de las memorias USB, pero antes de que pudiera alcanzarla, una mano le tapó la boca. Vaya, qué chico tan malo eres. Oyó a un hombre reírse en silencio y el detective abrió mucho los ojos. Nunca había visto a un niño hackear un ordenador, pero eso fue realmente aterrador. Se relajó Conan y suspiró molesto al reconocer la voz. El hombre detrás de él lo soltó cuando se relajó y Conan tomó la memoria USB tras lanzarle una mirada furiosa. ¿Qué demonios haces aquí, niño?
susurró Conan y conectó la memoria USB al ordenador. El niño volvió a mirar atrás. Una ventana estaba entreabierta. ¿Te vio alguien? Le susurró rápidamente al ladrón vestido de blanco y volvió la vista a la pantalla. Nadie me vio. ¿Por qué estás aquí? Murmuró el niño y miró la pantalla. La memoria USB contenía muchísima información, y el encogido adolescente la repasó rápidamente. Información sobre personal y empleados, funciones, herramientas, honorarios. Todo estaba allí, y Conan sonrió. Tante y Kun, exclamó el ladrón al ver la lista de encargos, que consistían principalmente en asesinatos y extorsiones. ¿En qué demonios estás metido? No es asunto tuyo, susurró Conan, guardó las memorias USB en el bolsillo y apagó el ordenador. ¿Por qué estás aquí? Es imposible que me hayas seguido, siseó Conan rápidamente, borrando todas las huellas dactilares del teclado. Lenguaje, murmuró Kid, observando al niño, eres demasiado pequeño para decir palabrotas. Me dijeron que probablemente estabas en apuros. ¿Por qué susurramos? Conan limpió el escritorio frunciendo el ceño y negó con la cabeza. Si alguien entra por esa puerta, señaló con la cabeza, nos dispararán a los dos en cuanto nos vean, y luego buscarán a nuestras familias y las matarán también, y puede que incluso a nuestros amigos más cercanos, por si acaso. Espera. ¿Qué? ¿Tienes un mensaje? Preguntó Conan en voz baja, mirando la infame cara de póker de Kid. No, no podemos hablar aquí, dijo el niño, dirigiéndose a los tirantes que aún colgaban del techo. Las rejillas de ventilación de aquí arriba son lo suficientemente grandes como para que quepan, así que hablaremos allí. Mientras susurraba, Conan se metió en la presilla de los tirantes y presionó el botón para que se le subieran. Se metió en la rejilla y miró fijamente al ladrón sonriente. Kid saltó rápidamente al escritorio de la computadora y Conan se movió para cederle el paso. Unos guantes blancos fueron seguidos rápidamente por un sombrero cuando el ladrón entró en la rejilla. Eres ágil como un gato, murmuró Conan molesto mientras Kid volvía a colocar la rejilla en el respiradero. ¿Y no tienes zapatos?, dijo el ladrón con desdén, observando cómo Conan se estremecía. Di por favor y te darán un par más. La sonrisa de Kid se ensanchó al sacar los zapatos de Conan de la nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Conan respiró hondo. ¿Por qué el ladrón andaba con sus zapatos? Kid se los entregó con una sonrisa complácida y Conan se los puso. Ya no estaba indefenso. 4 horas, murmuró el niño al mirar su reloj. Explícate, Kid, ¿qué haces aquí y por qué tienes mis zapatos? Aibara caminaba de un lado a otro por el laboratorio, con el corazón acelerado y preocupadísima. Se detuvo y miró el móvil desechable. Kudou-kun no había llegado a su cita. Claro, podía estar muy absorto en el caso, pero cuando la noche se acercaba y aún no había devuelto la llamada, estaba tan preocupada que casi lloró. El científico encogido cogió el teléfono y marcó su móvil desechable. Hubo una señal de espera y entonces el teléfono conectó. Silencio, pero oyó algo débil, así que colgó y desenchufó la batería. Frustrada, arrojó el teléfono contra la pared y apretó los dientes. Debieron de haberse llevado a Kudou-kun y corrió a su escritorio. Sacó las gafas viejas del cajón y activó el rastreador. Había sido una trampa y lo había dejado entrar sin más. Sabía que si lo tenían, nunca podría encontrarlo. Temblaba mientras se recogía el pelo, presa del miedo y la ansiedad, obligándola a esconderse en un rincón. Era solo cuestión de tiempo para que la encontraran. Tenían a Kudou-kun y probablemente lo estaban torturando. Sabía que era una trampa. Había sido demasiado conveniente. Cuando Kudou-kun volviera a la normalidad, lo sabrían y vendrían a buscarla, y les daría igual encontrarla o no, matarían a Akase y a los niños, matarían a todo aquel que tuviera una conexión con ellos. La chica se obligó a levantarse y fue a la cocina. Agasa la miró preocupado mientras intentaba servirse un té calmante y lo derramó. Él la ayudó y limpió el té derramado mientras la observaba tragar el líquido caliente de un trago. Aibara suspiró y empezó a pasear por la sala, sin saber qué hacer. «Quizás podrías relajarte si sales al sol», preguntó Agasa preocupado, y ella asintió. Aibara salió al sol y empezó a pasear por el patio en lugar de por la casa, pero su paso se hizo más lento a medida que el viento la calmaba, hasta que se detuvo por completo y solo sintió el viento en el pelo. Un grupo de niños riendo pasó corriendo por las puertas, seguidos de 2 adultos que hablaban. El hombre dijo algo que hizo reír a la mujer, y para Aibara fue surrealista. Había gente que no era consciente, que no sabía y que no era perseguida por ellos. Gente que podía reír y no tenía que preocuparse por la posibilidad de que mataran a sus seres queridos.
Lo había deseado con tanta fuerza que había dejado que Kudou-kun cayera en esa trampa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Lo contempló, absorta en su belleza. Podría ser el último atardecer que viera, porque mañana después del mediodía Kudou-kun se convertiría en Edogawa-kun y su batalla estaría perdida. Volvió la mirada triste hacia la casa y entró a buscar las gafas. Akase, murmuró mientras lo veía trabajar en otra de sus visiones. Voy a salir a caminar un rato, me llevo estas gafas. Agasa parecía preocupada y sonrió con tristeza. Creo que se han llevado a Kudou-kun, pero los transmisores no funcionan dentro de sus edificios. Tienen disruptores de frecuencia, pero aún así quiero ir a buscarlo. No te rindas todavía, es bueno en lo que hace. ¿Quieres dar una vuelta por Tokio a ver si lo encuentras? Preguntó el profesor preocupado, y ella asintió. Claro, pero no lo encontraremos, ni siquiera si tuviéramos baterías suficientes para conducir hasta mañana. Tokio es demasiado grande. Condujeron durante horas, y cuando las pilas de las gafas se agotaron, Agasa también logró convencerla de que no debía correr. La preocupación agotó el cuerpo de Aibara, sumiéndola en un sueño intranquilo, y despertó en su cama solo un par de horas después, tan agotada como antes. Cuando Agasa despertó, estaba paseándose de nuevo por la sala, sin saber exactamente cuánto tiempo llevaba haciéndolo. Aibara suspiró y miró el reloj. Eran las 9. Akase, voy a comprar un helado, dijo y agarró su cartera con un suspiro. Mi último helado, murmuró al salir. Aibara estaba sentada en un banco con un helado suave en la mano. No tenía ganas de comerlo, pero lo probó y decidió tirarlo. Un arrullo se escuchó desde arriba y se detuvo un momento. Levantó la vista y vio una paloma blanca que la observaba. ¿Kaoru-chan? ¿Michi-chan? Preguntó en voz alta y partió un trozo del cono. Aibara lo sostuvo en la mano y la paloma voló hacia ella. La científica miró fijamente a la paloma, sacó un hilo de su ropa y sacó el recibo del bolsillo. Escribió una línea en el reverso y se detuvo un momento. ¿Qué debería escribir? Ayúdenme, por favor. Aibara suspiró frustrada. ¿Iba a arriesgar la vida del ladrón? ¿El mismo ladrón del que se había enamorado la detective despistada? Kudou nunca la perdonaría si sobrevivía con la muerte del ladrón en la conciencia. Se quedó mirando la nota con cara de pocos amigos. Era el mensaje más ridículo que había visto en su vida. La adolescente encogida negó con la cabeza y la hizo rodar. No era momento de ser quisquillosa. Ató el hilo alrededor de la nota, atravesándola y luego a la pata de la paloma. Frunció el ceño al observar la cosita que llevaba atada a la otra pata. Parecía una bolsita. Vuela con tu amo, dijo, y la paloma la miró fijamente. Vete a casa, dijo Aibara un poco más alto, frunciendo el ceño. Vuela a Kaitou, la paloma se le escapó de la mano antes de que pudiera terminar la frase. Niña, murmuró, y vio cómo la paloma desaparecía en el cielo. Vamos, Akuba. Solo era una broma, relájate. Rió Kaito. Cambiar la ropa de Aoko y Akuba había sido divertidísimo, aunque no era la ropa de Aoko, sino algo parecido. Va Kaito. No tenía gracia. Le rugió a Aoko, haciéndolo reír aún más fuerte. Si sigues así te enseñaré la foto que le tomé a la cena de ayer antes de que estuviera lista. Kaito palideció y dejó de reír con un gemido. Esa frase solo podía significar que se había comido una de esas cosas tontas, de ojos vacíos, miradas abiertas y mal olor del mar. Qué asco, murmuró para sí mismo, mirándola fijamente. ¿Por qué tuvimos que venir tan temprano? Podríamos haber venido en una hora, murmuró Akuba, mirando su reloj. Faltan 2 horas, 27 minutos, 47 segundos y 15 milisegundos para que abra Tropical Land, informó Akuba a los demás y suspiró. Vamos a tomar un helado. Sonrió el mago y corrió a la heladería que ya habían visitado una vez, hacía 9 minutos, 15 segundos y 56 milisegundos. Kaito comía felizmente su segundo helado cuando una mancha blanca en el cielo le llamó la atención. Era una paloma. El mago frunció el ceño al ver aparecer otra ave, que dio vueltas en el aire, evitando por poco ser capturada. Kaoru. Gritó Kaito y agitó el brazo, atrayendo la atención de todos a su alrededor, y tanto Akuba como Aoko siguieron su mirada. Es un Azor joven, dijo el detective, observando la escena. Vamos, Kaoru. Solo es un pequeño halcón. Kaito vitoreó con fuerza y sonrió mientras la paloma daba vueltas en el aire, haciendo que el halcón volviera a fallar y volara hacia él. El joven halcón no se rindió y rápidamente se acercó a Kaoru. La paloma buscó su bolsa y, de repente, una nube de humo se elevó en el aire. El halcón se había vuelto rosa.
Kaoru se metió en un seto espeso, no lejos de su dueña, que reía, y el halcón se rindió. Kaito rió entre dientes cuando la paloma se posó en su hombro y el halcón se fue volando. Y por eso no deberías meterte con la mascota de un mago. Gritó con fuerza tras el halcón, ahora rosado, haciendo que Aoko se frotara la cara con fastidio, fingiendo no conocer al idiota que le gritaba al cielo. Kaoru-chan, ¿qué haces aquí? ¿No se suponía que debías hacer otra cosa? Preguntó Kaito con cariño a la paloma y la apartó de su hombro. Vio un papel enrollado atado a su pierna y frunció el ceño. Akuba, sujeta esto, Kaito le entregó su helado al detective curioso que se había acercado sigilosamente en cuanto vio la nota. Bien hecho, Kaoru-chan, murmuró el mago mientras sus dos compañeros se acercaban. Kaito tomó la pequeña nota y los miró con recelo. ¿Y si es una nota personal para mí? Preguntó el mago, escondiéndola entre sus manos, sabiendo que Kaoru había estado siguiendo a Tantei-kun, pero ellos solo lo miraban con expectación. ¿Ah, sí? ¿Es una carta para Kaito-uki? Akuba sonrió con suficiencia y Kaito suspiró mientras la abría. ¿Por qué mi querida Kaoru-chai? Kaito se detuvo al mirar la nota y se quedó paralizado. Querido Kaito-uki-san, te lo ruego, por favor, ayúdame. En cuanto descubran a Conan, vendrán por su familia y amigos. Matan a todos, y solo sobreviven los más hábiles. Por lo tanto, no tengo a nadie más a quien recurrir que a ti. Akuba vio cómo el rostro del mago palidecía y Kaito parecía aterrorizado, pensando que Tantei-kun había ido tras su organización. Quédate con el helado, Akuba. Tengo que irme, dijo Kaito y salió corriendo antes de que los demás tuvieran tiempo de protestar. Aibara estaba sentada en el sofá, estremeciéndose con cada sonido. Era demasiado temprano para que llegaran, pero eso no le impidió observar la puerta con cautela. La no niña se abrazaba a sus piernas y temblaba. Se oyó un pequeño ruido y ella sacudió la cabeza hacia él, gritando antes de que su cerebro procesara quién era. Ohou-san, dijo Kid, observando a la persona aterrorizada. Kaki, idiota, me asustaste, murmuró con voz débil y volvió a mirar la puerta. Siéntate, asintió con la cabeza hacia el sofá a su lado, lo tienen, estoy segura. Le puse muchos transmisores ocultos, pero no puedo encontrarlo con las gafas de rastreo. Aibara tomó las gafas de la mesa y se las entregó al ladrón. Ya están completamente cargadas, dijo nerviosamente cuando la mano de Kid se posó en su hombro. Ai-kun. Gritó Agasa mientras subía corriendo del sótano y se quedó boquiabierto al ver al ladrón. Tranquilo, Akase, disculpa haber gritado. Agasa miró fijamente al ladrón, que se había tensado imperceptiblemente. Necesito hablar un rato con Kaito-uki, dijo, y para sorpresa del ladrón, el profesor asintió y regresó al sótano. Kid observó las gafas un rato e hizo algo con ellas. Podía verlo con el rabillo del ojo, pero se negó a apartar la mirada de la puerta. ¿De qué tienes miedo, pequeña Ohou-san? Aibara miró de reojo al ladrón que sostenía un dispositivo con antenas. No tanto de muerte como de dolor y tortura, murmuró, van a matar a cualquiera que tenga una mínima conexión con... Aibara interrumpió la frase. No podía decirle eso a Kid, no podía decirle que era culpa suya. Edogawa-kun me dio la libertad, Agasa Akase me dio un hogar y una familia, los detectives me dieron amigos. Soltó un suspiro tembloroso y se mordió el labio. Matarán a todos si descubren lo de Edogawa-kun, susurró, y Kid ladeó la cabeza. Eres como Tantei-kun, ¿verdad? Asintió, sin importarle si él suponía que eran genios o si Kudou-kun le había dicho la verdad. Escucha, Kaito-uki-san, murmuró con un suspiro, si encuentras a Edogawa-kun y te ven, no dudarán en disparar. El ladrón rió entre dientes. Soy un fantasma, no pueden matarme. Aibara lo agarró del brazo. No, dijo seria, y sus ojos delataban su verdadera edad, en cuanto los subestimes, estás muerto. No son una fuerza especial normal. Son asesinos entrenados y, si te ven, no sobrevivirás al próximo atraco. Serías un blanco ideal para Chianti y Korn. Ni siquiera dudarían en volar el edificio entero, contigo, la fuerza especial o cualquier otra persona dentro. Kid frunció el ceño mentalmente. El Chianti era un vino, pero nunca había oído hablar de Korn. Vermouth, dijo Kid con tono amenazador, observando cómo la niña se tensaba y lentamente volvía la mirada aterrorizada hacia él. Tú, no puede ser uno de ellos, empezó, pero él negó con la cabeza con una sonrisa tranquilizadora. No, Tantei-kun mencionó el nombre una vez, ¿y eres hijo de uno de sus miembros? Adivinó Kid, y Aibara suspiró. El ladrón era bueno. Soy hijo de 2 científicos asesinados por la organización, y escapé después de que Jin matara a mi hermana.
Kid estaba haciendo algo con lo que fuera que retenía de nuevo y ella suspiró. Últimamente han estado matando a bastantes miembros de alto rango, y los más peligrosos son Gin, Vodka, Vermouth, Chianti, Corn y Bourbon, a quienes no conozco. Son los peones favoritos de Anokata, con quienes el jefe controla toda la organización. Claro que hay más, pero son los de mayor confianza de Anokata. Jin es uno de los más listos y fríos, Korn es tranquilo, Chianti se emociona demasiado cuando le toca matar a alguien, Boca no es tan listo como los miembros habituales, pero es el asistente de Jin y lo sigue como un perro fiel, y Vermouth es tan buena disfrazándose como tú, si no mejor, hace lo que le da la gana porque es la favorita absoluta de Anokata. Atrajo a Edogawa-kun a una trampa, junto con el FBI. Kid tomó una pequeña computadora portátil de algún lugar y conectó la radio que había estado usando. Si te disfrazas, aléjate de Jin, no dudaría en dispararte en cuanto presintiera que algo andaba mal. Ha matado a sus propios compañeros un par de veces. Si quieres sobrevivir, tendrás que confiar en permanecer oculta, no en disfrazarte. Hay algo más que necesito decirte, murmuró con un suspiro. ¿Cuánto te ha contado Edogawa-kun? Kid la miró mientras el programa rastreaba los transmisores. No mucho, solo que vive bajo un alias, el programa encontró la fuente y sonrió. ¿Cómo? Aibara respiró hondo y miró la pantalla. Oh, acabo de localizar los edificios con inhibidores de frecuencia, eliminar comisarías y buscar la señal. Mi programa es mucho mejor que cualquier cosa que exista en el mercado, le sonrió Kid, visiblemente orgulloso, y ella asintió. Vale, lo que decía. Si encuentras a Kudou Shinichi en su edificio, Edogawa-kun estará a salvo, pero si lo encuentras, no tendrás que buscarlo. Kid la miró fijamente. Lo que decía no tenía mucho sentido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No me corresponde a mí decirlo, Aibara negó con la cabeza. ¿Sabes cómo es Kudou Shinichi? Preguntó, haciendo reír a Kid. Sí, lo sé, me he disfrazado de él. ¿Esa era toda la información importante? El ladrón dobló la laptop y se levantó. Claro, lo olvidé, sí, esa es la información importante. Deberías llevarte esto si encuentras a Edogawa-kun, la niña le entregó los zapatos potenciadores, y no te atrevas a morir, nunca me lo perdonaría. Kid parecía confundido, pero asintió. No pienso morir y tendré cuidado. Lo vio desaparecer por la ventana y Aibara rezó para haber tomado la decisión correcta. Conan miró fijamente al ladrón tras la explicación. Hubo un largo silencio mientras el detective reflexionaba. De acuerdo, murmuró Conan lentamente, supongo que no hay forma de librarme de ti. Kid negó con la cabeza. Entonces tienes que ponerte algo menos obvio. Kid lanzó una bomba de humo silenciosa y, cuando el humo se disipó, apareció ante él un sonriente Akuba Saguru. Qué inquietante, murmuró Conan, sintiendo un escalofrío. Era terriblemente malo ver la mirada traviesa de Kid y su sonrisa segura en el rostro de Akuba. El niño suspiró molesto, pero cuando se le ocurrió una idea, le dedicó una sonrisa malévola, incluso superior a la del ladrón. Entonces, ¿por qué no te dejo hacer lo que mejor sabes hacer? Frunció el ceño mentalmente, mirando al niño. Parecía completamente malvado.